EVAN, Escuela Virtual de Arte Medrano, se complace nuevamente en presentarles esta lección referente al sombreado de las 5 formas elementales básicas tridimensionales. Aquí podemos ver la forma del cilindro, aquí podemos ver el cubo que se repite acá con este que es un poco más rectangular, vemos la esfera también, vemos el cono y vemos la pirámide. Aquí también podemos ver objetos conocidos como un balón, obviamente una esfera, puede ser también una manzana, una naranja, un melón, todo objeto que sea redondo. Podemos ver aquí un gorrito de fiesta que es cónico, ¿verdad? También podría ser al revés, un cono de comer. Aquí podemos ver un cilindro, una lata de refresco, las pirámides y también podemos ver unos legos. Pero ¿qué vamos a descubrir en esto? Bueno, ya hemos hablado con respecto a lo que es eh, la perspectiva que se usa sobre todo en el cubo, pero también se aplica a los demás elementos, a excepción de la esfera. ¿Por qué? Porque la esfera, vista desde cualquier punto, la forma siempre permanece, es constante. Así que la esfera, lo único que va a cambiar de la esfera sería su iluminación. Y vamos a empezar precisamente con una esfera. Ven este movimiento que yo estoy haciendo, ¿verdad? Circular. Ajá, aquí tenemos un movimiento circular. Y entonces voy a bajarle la opacidad a este lápiz, porque está muy opaco. Y entonces vamos a hacerlo nuevamente y vamos a tratar de dibujar una esfera. Como les repito, al principio no tengamos ningún inconveniente de que esa forma circular que tiene la esfera nos vaya a, a impedir que la hagamos. Si la practicamos, la podemos llegar a hacer muy este, perfecta, quizás no, pero muy cercano a lo que es la esfera. Bueno, como estamos hablando del claroscuro, vamos a hablar de la iluminación. La luz puede entrar por una ventana. Aquí voy a hacer una pequeña ventana, ¿verdad? Para representar la fuente de luz, la ventana, ¿verdad? Por esta ventana va a entrar los rayos de luz. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un sector en donde vamos a tener una parte muy iluminada, que es este sector de la esfera. Aquí la luz incide de forma muy directa, ¿verdad? Y pega en la superficie de este ángulo de la esfera. Luego hay unos grados un poco más débiles porque la luz sigue pegando acá, pero vean que ya el ángulo recto donde pega la luz es fuerte y en este momento el ángulo se ha inclinado un poco. Entonces la potencia de la luz, del rayo de luz, disminuye un poco. He hecho esta ventana pequeñita, pero la vamos a hacer más grande, digamos. Esta, ¿Por qué? Porque de aquí es donde viene en la misma dirección los rayos de luz. Aquí también van a pegar en este sector los rayos de luz, pero observemos que aquí también el ángulo cada vez se va inclinando un poco más. En este caso, el ángulo que está pegando la luz es un poco más, ¿ves? El ángulo es menos. Sigue pegando la luz y aquí la luz ya pega de refilón. Es decir, la luz está, pero pega muy leve. A mí me gusta poner ejemplos y como todos sabemos la Tierra gira 24 horas, ¿verdad? Para dar una vuelta entera. Pero aquí podemos decir que cuando los rayos del Sol nos pegan de forma frontal directamente, son las 12
mediodía, 12 meridiano. Aquí podemos llegar hasta cuando ya va a oscurecer las 6 p.m., ¿verdad? Cuando ya los rayos, aquí está el ocaso, ¿verdad? Y aquí va a empezar, ¿verdad?, a amanecer, porque, digamos, si la Tierra gira, aquí, digamos, hacia el este, por ejemplo, empiezan a verse, ¿verdad? Y toda esta parte de acá, de la esfera, va a estar iluminada. Es decir, va a ser la fuente de luz. Pero esta recta no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque la esfera tiene una forma, ¿verdad?, que le vamos a dar esta forma. Entonces, aquí en esta media luna va a ser el área de la sombra. ¿Correcto? Y esta parte de acá va a ser el área de luz. Entonces, vamos a hablar de estos espacios importantes, ¿verdad? De la luz y de la sombra. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí nos vamos a detener un poco, porque hay una frontera entre la luz y la sombra, ¿verdad? Que es este espacio de acá de la esfera, todo este espacio que estoy señalando, que eso va a ser, ¿verdad?, el área gris. Entonces aquí va a estar el área gris. A esta sombra se le llama sombra propia del objeto, ¿verdad? Y a esta luz, ¿verdad?, es la luz directa, ¿ok? Pero hay otra sombra, la sombra que cae sobre el piso si es que esta esfera está ubicada ya sea en una mesa, en una superficie o en el suelo. Aquí a esta sombra le vamos a llamar sombra de proyección. ¿Ves? Esta sombra proyectada o de proyección tiene una particularidad. Aquí yo la he hecho de forma muy rápida, pero esta sombra va a tener que ver mucho con los rayos de luz. Digamos, esta sombra va a tener aquí más o menos un poco más. Vamos a reducir un poco y aquí más o menos tiene que llegar la sombra. ¿Por qué? Porque el rayo incide acá y aquí es donde se va a delimitar la sombra. Ahora les voy a hablar de algo muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes noten lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer otro, pero en vez de hacerlo transparente, le vamos a poner un blanco y lo va a poder aceptar. ¿Ok? Lo que necesito es que ustedes noten que la potencia de la luz tiene mucha importancia. La potencia de la luz o la fuente de luz. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo, ¿verdad?, la luz de la playa que la luz de la ciudad. En la playa las sombras son muy contrastadas y en la ciudad pues hay muchos objetos y entonces hay luz de rebote, por lo tanto la luz es diferente. Pero, digamos, en la luz artificial no es lo mismo la luz que viene de un cielo raso, que tiene una rejilla, ¿verdad?, que difumina la luz y entonces la luz entra de manera muy tenue, ¿verdad? Muy tenue. Este es un tipo de luz. Esta luz es muy suavecita. Ahora, si le quitamos esta lámina que difumina la luz, nos va a quedar la luz, digamos, de un fluorescente o de una fluorescente LED.
Entonces esta luz de este fluorescente va a ser más fuerte que la de esta lámina difuminada, ¿verdad? Por ejemplo, esto si fuera luz natural sería un día, ¿verdad? Muy sombreado o muy nublado. Sombreado porque o nubes, nublado, ¿verdad? Que hay mucha nube en el cielo. Aquí ya la luz no es tan fuerte, pero ya pega más fuerte, un poquito más fuerte. Esta luz es diferente a esta, ¿ok? Pero digamos que no vamos a utilizar fluorescentes, vamos a utilizar un bombillo. Y la luz de un bombillo es un poco más fuerte, más potente que la luz de unos, ¿cómo se llama? Tubos de fluorescentes, ¿verdad? Ok, esta luz de un bombillo es más fuerte, pero hay otra luz más fuerte, la luz de un reflector. Ustedes saben, ¿verdad?, que en el teatro se usan reflectores. Y entonces esta luz es aún más potente. Pero ahora hay luces muy potentes. Por ejemplo, las luces que se utilizan para eh, iluminar un estadio, por ejemplo, es muy fuerte. Entonces, esta potencia de luz va a interferir sobre los objetos que vamos a darle claro oscuro. Y ya les voy a explicar de qué se trata todo esto. Entonces, voy a hacerles otro ejemplo. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a dibujar iniciando con una luz lo más potente posible. Es decir, el contraste, ¿verdad?, que va a haber potente va a ser que pase el espacio de luz a sombra, va a ser muy potente, va a ser muy pequeño. Es decir, las sombras van a ser recortadas. Todos recordamos el efecto, por ejemplo, de la famosa silueta del Che Guevara, ¿verdad? Que son unos claros oscuros muy potentes. Esas que se imprimieron en camiseta por mucho tiempo. Esas luces son muy potentes. Vamos a hacerlo dibujando la esfera, ¿verdad? Porque vamos a dedicarnos a la esfera. Y entonces vamos a seguir con el mismo ejemplo y vamos a hacer aquí, a plantear la sombra propia y vamos a plantearnos la sombra de proyección. Aquí voy a repasar varias veces para que me pueda dar. Esto que estoy utilizando, ¿verdad?, es un lápiz digital, pero ustedes pueden ver que a medida que voy trazando, ¿verdad?, esta trama, se va oscureciendo más. Con el lápiz sucede lo mismo. ¿Ves? Y ahora les voy a explicar algo muy importante. Si ustedes van, para que tengan muy presente los lápices. Hay un lápiz que se llama HB. HB es el lápiz intermedio. Para arriba están los H's, ¿verdad? Los H's. Para abajo está el lápiz B, el 2B, el 3B, el 4B, el 5B, el 6B. Vamos a quedarnos aquí porque también existe el 7, el 8 y incluso el 9B. Pero vamos a quedarnos acá. ¿Qué quiere decir? Que estos lápices, digamos el 2H o el 3H
o el 4H son lápices duros. Aquí está uno medio, ¿verdad? Y después vienen cada vez más intensificados. Entonces, nosotros cuando estamos dibujando, estamos utilizando en el claroscuro diferentes tonalidades. Entonces, nosotros vamos a dividir los tonos en una escala tonal. Y esta escala tonal va de la luz, ¿verdad? De la luz a la sombra. Entonces, la sombra, ok, va abajo. Y lo he puesto a propósito acá porque podemos utilizar, para que asociemos, estos lápices con la intensidad. Por ejemplo, con el 6B podemos dibujar muy oscuro. Muy oscuro. Voy a intensificar porque aquí le había bajado la potencia y ahora voy a aumentarle la potencia del oscuro. Ya retomamos, ya vamos a retomar en este caso el dibujo que estamos haciendo del claroscuro de la esfera. Pero esto que le estoy explicando es muy importante. Bueno, para llegar de la sombra o la penumbra, vamos a llamarle al último penumbra. ¿Por qué? Porque ahí no llega ni un rayo de luz. La penumbra es la oscuridad total. Y esta penumbra va a hacerse con el lápiz 6B y vamos a saturarlo por completo, ¿verdad? Ok. Para llegar de ahí a la luz plena, ¿verdad? Que vamos a hacer aquí un cuadrito, la luz plena. Ok. Que la luz plena en dibujo va a ser directamente el blanco del papel, porque más blanco no podemos hacer. Es decir, este lo vamos a reservar. Entonces, nosotros estamos haciendo aquí una escala tonal, y esta escala tonal va de la luz plena a la sombra. Hay 7 espacios, contémonos. 1, 2, aquí vamos a hacer 2, 3, 4, 5, y aquí vamos a hacer 2, 6, vamos a hacer un poquito más acá, 6 y 7, ¿verdad? Así como hay 7 colores principales, hay 7 tonalidades entre el blanco puro y la penumbra o la ausencia de luz. Entonces, este número 7 es importante. También se aplica con los colores, ¿verdad? El número 7, tomando en cuenta el índigo, ¿verdad? Que son 3 primarios, 3 secundarios y el índigo, que es otro color. Pero estamos hablando de tonalidad para que no nos enredemos, pero para que no se les olvide, esta escala tonal, aunque hay millones de tonos, nosotros para representarla tridimensional artísticamente nos dedicamos a dividir en 3 espacios de luz, 3 espacios de sombra y 3 espacios de grises, ¿verdad? 3 espacios de grises, 3 espacios de luz y 3 espacios de sombra. ¿Ok? Entonces en total son 9, tomando en cuenta este y este. ¿Ok? En total son 9. Bueno, continuamos. Ahí les voy a pasar estos pantallazos para que luego ustedes los sigan estudiando. Pero esto que les estoy hablando es sumamente importante. Así que vamos a continuar con el ejercicio
de la luz más fuerte, que lo dejamos a media porque era muy importante para mí, ¿verdad? Dejarles muy claro esto de la tonalidad. Ahora vamos a hacer lo contrario. La luz viene aquí. La media luna de sombra va a venir acá. Vamos a dibujar con trazos y con trama, ¿verdad? Es como que estuviéramos dibujando con un crayón. ¿Ok? Entonces aquí está la sombra propia y la sombra de proyección. La sombra de proyección es más saturada. ¿Ok? Aquí vemos el ángulo. Esto sería, digamos, con una luz muy potente. Ahora, si la luz es muy potente, digamos, la luz este sería el caso de que esté iluminando un reflector. Aquí les voy a dibujar el reflector. Un reflector muy fuerte. ¿Ok? Les decía que el tránsito entre la luz y la sombra no es suave, sino que es cortado, es radical, ¿verdad? Aquí pasa. Pero ya hablamos de la luz, ya hablamos de la sombra propia, ¿verdad? Y hablamos de la sombra proyectada. Vamos a poner sombra proyectada. Y hablamos del tránsito aquí del gris. Este gris que está acá, es cortado radicalmente, ¿verdad? No hay mucho gris. Es decir, pero no hemos hablado de algo muy importante. Si en este objeto, recuerda que hablamos de la playa, hablamos de la ciudad. En este objeto, ¿verdad? En este ejemplo, hay una pared. Y en esta pared apenitas, ahí se va a resaltar lo que es la sombra. Pero ¿qué sucede? Los rayos pegan acá, ¿verdad? En esta pared y rebotan acá. Por lo tanto, vamos a incluir, aparte de la luz, de la sombra, vamos a incluir algo muy importante que se llama reflejo. El reflejo. ¿El reflejo qué es? Es una luz indirecta, es como la luz de la luna. No es luz directa, sino luz indirecta. Por ejemplo, aquí yo me estoy iluminando y voy a apagar un poco la luz que me está iluminando el rostro. Ahí vemos que se crearon sombras, ¿verdad? Y aquí luz. Ahora véanme el brillo que tengo acá, ¿verdad? Esta es la luz más fuerte. Si tengo la cara más grasosa, entonces la grasa hace que los brillos se acentúen más. Ajá. Por eso que en los estudios de grabación utilizan mucho talco y cosas para evitar esos pantallazos o reflejos de la luz intensa. Bueno, pero estamos con esto. Entonces están los reflejos. Ahora vamos a hablar, esta es la máxima potencia o contrastado, ¿verdad? Potencia máxima. Voy a ver si escribo mejor no con lápiz, sino que con otro. Vamos al otro ejemplo. Ok, vamos a hablar de el otro que sigue. Vamos a hablar del bombillo. Ok. Esta luz va a ser la luz de un bombillo. Y la luz de un bombillo no es tan directa como, o sea, tan potente como la luz de un proyector. Entonces, vamos a hacer la misma esfera,
puede ser una manzana, un melón, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a darle la sombra a esta esfera y vean cómo voy haciendo una trama, ¿verdad? Creando la sombra y vamos a llegar a un momento. Voy a hacer un poco más la trama así. Ajá. Y aquí el claro oscuro voy a utilizar, digamos, un lápiz más suave. Ok, voy a bajar la opacidad para que me llegue a un gris diferente. Digamos que estoy dibujando ya con un HB. Aquí estaba el 6B y ahora estoy con un HB. Ajá. Entonces este gris de tránsito, ya la sombra no es tan cortada, sino que es leve. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con el reflejo? Vamos a hacer la sombra propia. Ok, para hacer la sombra propia voy a necesitar contrastar al máximo de nuevo. Y aquí sí, ¿verdad? La sombra, perdón, de proyección. Que estoy haciendo la sombra de proyección. Muy fuerte. Ajá. Ok. ¿Ven cómo va adquiriendo tridimensionalidad? Ahora les voy a hablar de otro punto muy importante. Cuando nosotros tenemos hacia un lado la luz, es bueno, es recomendable, ¿verdad?, que el fondo sea un poco más oscuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto lo utilizó mucho Rembrandt. Entonces, él va a tratar de que el fondo nos ayude a que por un contraste simultáneo logremos nosotros realzar la luz del objeto que estamos dibujando. Entonces, si yo oscurezco el fondo, inmediatamente la luz va a intensificarse. Digamos, en el momento, no era lo mismo que tuviera el fondo blanco y el objeto blanco, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer en el lado de la sombra? Bueno, voy a aprovechar para hacer un poquito más de sombra, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir oscureciendo, pero a medida que vayamos en este sector de acá, vamos a tratar de no llegar a la oscuridad del sombra, sino que va a haber un poquito en el fondo de claridad. Es decir, va a venir de oscuro aquí a un poco más claro. Entonces, de esta forma logramos un poco la tridimensionalidad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a trabajar con aerógrafo y voy a hacer de nuevo este ejercicio con el cilindro y ahora lo vamos a ver, pero con aerógrafo. Muy bien. Vamos a utilizar un aerógrafo. Este aerógrafo le vamos a dar una opacidad más o menos acá y le vamos a dar un tamaño más o menos acá. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a dibujar acá un objeto redondo. Vamos a pensar ahora en algo orgánico. Voy a bajar la opacidad y voy a elevar el tamaño.
ok. Entonces, ok, muy bien. Muy bien. Voy a bajar la opacidad un poco más, porque esto está muy interesante. Ok. ¿Qué es lo importante, muy importante para que nosotros podamos darle tridimensionalidad a un objeto? Que mantengamos el sentido de luz y sombra con dirección. Entonces, aquí voy a hacer, ok, la proyección, y aquí voy a hacer muy oscuro. Por eso lo estoy pasando una otra vez. Ok, vean cómo se ve esto. Y todavía puedo aumentar con lo que le acabo de decir. Vamos a grisar el fondo para darle más realce a la parte iluminada del objeto. Ajá, así. Ok. Esto que hicimos previamente con el aerógrafo digital, el dibujo lineal fue muy cerrado, pero ahora estoy trabajando con un poquito más de apertura. No se preocupen, ustedes lo están haciendo con lápiz y lo pueden hacer con difumino y lo pueden hacer usando una servilleta o pueden utilizar el dedo, ¿verdad? Lo importante aquí no es tanto la herramienta que estamos utilizando. Yo estoy utilizando una herramienta digital, ustedes pueden utilizar sus dedos y su lápiz, ¿verdad? Incluso pueden utilizar hasta tiza pastel, ¿verdad? Pero el concepto del claro oscuro que quede muy bien explicado. Y hemos empezado por la esfera porque la esfera nos va a permitir hacer muchos elementos esféricos. Y ahora vamos a verlos, ¿de acuerdo? Entonces aquí llega la primera parte. Vamos con una segunda parte. Listo.